¿Qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es lunes 26 ya de enero. Se va Ingrid, viene Joseph. Esta semana volverá a estar pasada por agua en toda la península. Arranca una semana informativa que va a estar marcada por la investigación del accidente de Adamuz y también por la campaña para las elecciones en Aragón. En lo internacional, una tormenta invernal azota gran parte de Estados Unidos con más de 17.000 vuelos cancelados. Ayer domingo fue el peor día de cancelaciones desde la pandemia. Y tormenta que amaina en lo comercial. Sí, Canadá aclara que no firmará un acuerdo con China tras las amenazas de Trump de imponer aranceles del 100% a Ottawa si firmaba un pacto comercial con Pekín. Lo primero que debe usted saber es que Canadá respeta los compromisos que hemos adquirido, según los cuales no perseguiremos acuerdos de libre comercio con economías de no libre mercado sin previo aviso. No tenemos intención de hacerlo con China ni con ninguna otra economía de no libre mercado. En 2024, Canadá siguió el ejemplo de Estados Unidos y aplicó un arancel del 100% a los vehículos eléctricos procedentes de Pekín y un arancel del 25% al acero y al aluminio. China respondió con impuestos del 100% al aceite y a la harina de cánola canadienses y del 25% a la carne de cerdo y los mariscos. Tras una reciente visita a China, Canadá se desmarcaba de la línea ascendente de tasas y recortaba el arancel del 100% a los coches eléctricos chinos, a cambio de aranceles más bajos para esos productos canadienses. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, insistía ayer también en que Canadá no puede convertirse en una laguna legal para China. No, existe la posibilidad de que se apliquen aranceles del 100% si llegan a un acuerdo de libre comercio, así que si van más allá, si vemos que los canadienses están permitiendo que los chinos practiquen el dumping de productos, para que quede claro, hace unos meses los canadienses se unieron a los Estados Unidos y aplicaron aranceles elevados al acero procedente de China, porque los chinos están practicando el dumping, los europeos también han hecho lo mismo y parece que el primer ministro Carney puede haber dado un giro de 180 grados. Minister Carney may have done some kind of about-face. Canadá, por lo tanto, recula frente a China por miedo a represalias de Donald Trump, que esta semana anunciará el sucesor de Powell al frente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Nunca el Banco Central ha sido puesto a prueba hasta los límites bajo la presidencia del presidente republicano. Trump ha atacado al presidente de la Fed, Jerome Powell, durante casi un año por no reducir las tasas de interés más rápido. Ha llevado a cabo una auténtica campaña de tierra arrasada para que la Reserva Federal ceda. ¿Cómo? Pues ha intentado despedir a la gobernadora de la Reserva Federal, Alicia Cook, por acusaciones de fraude hipotecario. El Departamento de Justicia dio el paso extraordinario de abrir una investigación criminal a Powell a principios de este mes, pero Powell en todo este proceso ha encontrado muchas voces apoyándole, entre ellas las de 3 altos funcionarios de la Reserva Federal: el presidente de la Fed de Nueva York, el de Minneapolis y la presidenta de la Fed de Filadelfia. Todos insisten en mantener sin cambios las tasas de interés, viendo que la economía está sólida, pero que la inflación sigue siendo pegajosa. También expresidentes de la Reserva Federal y banqueros centrales en el extranjero han defendido a Powell. Varios directores ejecutivos de Wall Street también se han puesto de su lado, pero algunos con cierta cautela. Pero, ¿quién puede ocupar el sillón de Powell a partir de mayo? Trump mantiene en secreto el nombre elegido, pero el mercado baraja 4 opciones: Rick Rieder, ejecutivo de BlackRock; el gobernador de la Fed, Christopher Waller; el exgobernador Kevin Warsh y Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional. Aunque Hassett era considerado como el favorito, un comentario reciente de Trump sugiriendo que prefería que Hassett continuara en su puesto actual ha alterado esas expectativas. ¿Y los mercados cómo vienen? Bueno, ante toda esta agenda y estas incertidumbres, los futuros cotizan a la baja. El oro supera los $5.000. Los operadores están buscando refugio en los metales preciosos y el yen, ojo, se mueve bajo tambores de intervención. Eva Villanueva, buenos días. Muy buenos días. Pues sí, un arranque de semana intenso con múltiples puntos de atención. Va a ser una semana cargada de macro, de cita con la política monetaria, con resultados y, por supuesto, ahora con la mirada puesta en Asia. El S&P 500, principal mercado del mundo, salvaba el viernes con avances moderados, pero a esta hora lo que vemos es al índice rector de Wall Street retroceder el 0,18%,
También a la hora de mirar los futuros del Nasdaq vemos ventas del 0,26% y en una jornada donde para entender la fotografía de los mercados tenemos que ver la fotografía completa de los índices. El índice Nikkei en Tokio es ahora el claro protagonista, cae un 1,68% hasta los 52.941 puntos, aunque verdaderamente ha llegado a caer más de un 2% esta mañana, cuando el protagonismo se centra a esta hora en el mercado de Tokio. Es el mercado de divisas el que está centrando la atención a esta hora de la mañana, viendo precisamente cómo el yen, que ha alcanzado su máximo en más de 2 meses frente al dólar, en medio de crecientes especulaciones en torno a una inminente intervención coordinada de las autoridades de Estados Unidos y de Japón, hace que a esta hora aún así recupere esté relajándose en su movimiento, 154,15 unidades, en un escenario donde por otra parte vemos como la moneda fía en ese index dólar retrocede, lo tenemos en 97,09 unidades, y es que los inversores también recortan posiciones en torno a esa previa a la reunión de la FED y el posible anuncio por parte de la administración Trump de quién sea el sustituto de la jefatura de la Reserva Federal, con una probabilidad de apenas recortes en la cita de esta mañana, donde los mercados vemos como al completo se tiñen de rojo. Los futuros del DAX retroceden el 0,20%, esperando precisamente a lo que es el movimiento de unos operadores que están buscando refugio. El oro, como decía, se ha vuelto a batir su propia marca tras cotizar por encima de los $5.000. Ha llegado a marcar $5.092. La onza extendiendo su repunte histórico como activo refugio en medio de crecientes incertidumbres geopolíticas con amenazas arancelarias y deseos imperialistas de Trump. Todo después de haber subido un 64% el año pasado. La plata también se dispara a esta hora un 4%. Ahí lo tenemos en $107,62. Y ojo al petróleo. Vemos como el Brent avanza un 0,44%, $66,18 el barril. El West Texas, $61,33 en un escenario donde además están esas preocupaciones por el suministro que están conviviendo al tiempo pese a las interrupciones de producción en las principales regiones productoras de crudo de Estados Unidos. Importante esta semana la agenda macroeconómica y la agenda cargada por resultados empresariales, pero ojo, en el punto de mira, lo más destacado va a ser la reunión, la primera del año de la Reserva Federal. Rubén Gil, buenos días. Buenos días. Mañana comienza ese encuentro que va a terminar el miércoles y en el que se espera que el organismo mantenga sin cambios los tipos de interés en el rango de entre el 3,5% y el 3,75%, a pesar de las presiones de Donald Trump, y a la espera, como señalabais, de conocer quién será el sucesor de Jerome Powell. Además, la semana viene cargada de referencias y de resultados empresariales de las grandes tecnológicas estadounidenses. Hoy, para arrancar la semana, los inversores van a tener como principal referencia el IFO de confianza empresarial en Alemania. Durante estos días también en Europa se van a publicar la confianza del consumidor, dato de PIB y paro en la eurozona, y el IPC adelantado de enero en algunos países como España y Alemania. En Estados Unidos, además de esa reunión de la FED, también vamos a tener referencias como la confianza del consumidor y los pedidos de bienes duraderos. Además, el próximo domingo se reúne la OPEP para decidir si mantiene su oferta petrolera tras la nueva situación que se ha abierto en Venezuela. Y por el lado empresarial tenemos ya sobre la mesa los ingresos de Ryanair, la aerolínea irlandesa, que aumenta en el tercer trimestre del año de su ejercicio fiscal un 9% sus ingresos hasta los 3.210 millones de euros. Es noticia de última hora, aunque el plato fuerte de esta semana, como decimos, van a ser las cuentas que van a presentar algunas de las 7 magníficas estadounidenses como Meta, Apple, Tesla y Microsoft. También publican resultados en los próximos días compañías como Boeing, Chevron y Exxon, IBM, Visa o Mastercard en Estados Unidos. En Europa será turno para Louis Vuitton, Deutsche Bank, ING, Lloyds, Roche, Sanofi, ASML Holding o CaixaBank, entre otras. En la arena geopolítica, semana importante para el futuro de Groenlandia. Hoy el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, habla ante el Parlamento Europeo. Lo va a hacer ante la Comisión de Asuntos Exteriores y Seguridad y Defensa de la Eurocámara tras las conversaciones y el principio de acuerdo con Donald Trump de la semana pasada sobre el control de la isla. Las autoridades de Groenlandia se abren a una mayor presencia militar de la OTAN, pero manteniendo esa línea roja de la soberanía y el respeto mutuo. También seguirán estos días las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania, tras el encuentro de 3 bandas mantenido el viernes en Emiratos Árabes y después de que Moscú se haya comprometido a seguir negociando un acuerdo con Kiev con la mediación de Washington. Y semana importante también para el acuerdo comercial entre la Unión Europea y la India.
un histórico pacto comercial que afectará a 2.000 millones de consumidores y al 25% del PIB global, y que las partes esperan cerrar mañana martes, coincidiendo con la visita que están haciendo la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, a Nueva Delhi. De momento, lo que se conoce es que gracias a ese acuerdo comercial, la India va a reducir al 40% los aranceles sobre los automóviles europeos. Son las 7:11, esto es Radio Intereconomía, es lunes 26 de enero, el día nos trae más noticias. ArcelorMittal pide una investigación sin especulaciones sobre el accidente de Adamuz. La compañía proveedora de las vías de tren de Adamuz señala que esperará el informe definitivo de la CIAF antes de emitir cualquier valoración sobre la existencia de un posible defecto en el carril donde descarriló el tren. ArcelorMittal se pone a disposición de la investigación y pide que se haga sin especulaciones ante la sospecha de fallos de fábrica en las vías mencionada por el Ministerio de Transporte. El Partido Popular acusa al gobierno de ocultar información del accidente de Adamuz y exige la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente. Los populares se apoyan en una noticia publicada por el diario El Mundo en la que se acusa a Puente de publicar información sesgada para desmentir en falso que el tramo de la vía era de 1989. Sin embargo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cierra filas con su ministro y defiende su actuación durante estos últimos días. Todo el orgullo de esos servidores y servidoras públicos, también de las instituciones que han trabajado coordinadamente y de manera leal, de manera unitaria, para responder ante esta tragedia como siempre hacemos los españoles y las españolas, con unidad, con lealtad, con empatía y con eficacia. Y también quiero decirlo, todo mi reconocimiento al ministro de Transportes, Óscar Puente, que está gestionando y dando la cara desde el primer momento de esta tragedia. Se espera que Sánchez comparezca mañana martes en el Congreso para informar de la situación ferroviaria. Rodalíes suspende de nuevo el servicio por una incidencia en el centro de control de Adif. El de las líneas con más pasajeros y será gratuito durante el próximo mes, después de estar suspendido durante todo el fin de semana por motivos de seguridad. Una situación de la que hablaba el pasado viernes desde Fitur en estos micrófonos el ministro de Turismo e Industria, Jordi Hereu. En Rodalías, en Cataluña, se está viviendo a la vez un proceso histórico de inversión, pero las inversiones tienen un efecto a medio y largo plazo. Pero después de una década de desinversión, en estos momentos ya llevamos varios años invirtiendo para la mejora de este servicio, que para mí es esencial. De manera que, en este sentido, ahora toca gestionar esta crisis, pero que se están sentando las bases para tener las cercanías, las rodalías que la ciudadanía merece y necesita. El Ministerio de Trabajo convoca hoy a patronal y sindicatos para negociar la subida del salario mínimo. Encuentro a las 10 de la mañana con la propuesta de subirlo un 3,1% como quiere el gobierno y la duda de qué pasará con los contratos públicos. Será la tercera reunión entre las partes. Y en Estados Unidos las protestas por el asesinato a manos de agentes federales de inmigración de un hombre de Minneapolis se extienden por todo el país. Vídeos difundidos en redes contradicen la versión oficial al mostrar que la víctima solo portaba un teléfono y no amenazó a los agentes con un arma. Autoridades locales y sindicatos exigen responsabilidad y el fin de las operaciones agresivas del ICE en varias ciudades estadounidenses.